Mirad cuando ni siquiera el tiempo se deja ver. En esta segunda parte, exploramos el resto de la casa y sacamos mucha más información. Gracias a vuestros comentarios, ahora descubrimos que aquellas tetinas que vi pueden ser enemas. Tendría sentido, ya que sabemos que padecía varias enfermedades intestinales, como colon irritable, entre otras. Resulta que toda la ropa que había en los armarios en esta habitación la bajó hacia abajo para no tener que subir las escaleras y así tener todo más a mano, para masajear los pies. Si tenía los pies cansados de, pues en este caso, del peso que tenía cuando andaba. Que mirad por dónde voy andando, ¿eh? Todo es comida. ¿Queréis que abra esto? Y probemos qué es lo que hay dentro. Vale, estoy grabando cogiendo la cámara con las rodillas, o sea, no sé cómo va a salir esto. Venga, va. Y como veis, ya nos vamos a acercar a lo que fue su lugar de descanso. No sabemos si aquí es donde falleció, no sé, no tengo ni idea. A lo mejor fue en el hospital. Tenemos aquí más zapatillas de estar por casa. No sé si las veis. Está empapada. Oh, mirad, está empapada de agua. Bueno, y es que en general el suelo, lo que os digo, está lleno de agua. De hecho, por aquí viene un olor un poco extraño. No sé si como a descomposición, no voy a decir la palabra, ¿sabes? Por si me lo desmonetiza YouTube el vídeo, pero huele muy raro a descomposición, sobre todo por esa zona, tío. Joder, vaya tela, no sé, será un animal, supongo. Y aquí la chaqueta, un pantalón, el soporte con el que él se ayudaba. Jolín, me pone los pelos de punta, ¿eh? El pensar cuántas veces se agarró de aquí para ponerse en pie y mira, al final le llegó su hora. Todo esto que hay aquí en la mesilla que tiene al lado, ahí va. Esto es un jolín, y lo estoy tocando. Bueno, llevo guantes. Era para hacer pipí aquí dentro. Y lo tenía en la mesillita junto con el reloj. Fijaos, el despertador aquí. Y todo esto son bolsas, que estoy aquí apartando, pero son bolsas, ojo, que son bolsas llenas de medicamentos. Todas están llenas de medicamentos. Madre mía. Fijaos qué locura. Splash of... Ostras. Cada bolsa tiene el mismo medicamento, pero repetido bastante. Ostras, macho, fijaos. No sé si hay algún médico en la sala. Gracias a internet, averiguó para qué se usan todos y cada uno de los medicamentos que iba encontrando. Este último, junto con más que vais a ver más adelante, nos delata algo que hasta ahora nos era completamente desconocido. Spiriva ayuda a personas con enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC. Buah, pues esta bolsa tiene 6 cajas como esta, fijaos. Son todas las mismas. Mirad, ¿veis? Son todas iguales. Toda la bolsa está llena de este tipo de medicamentos. Luego también tiene esto. A cada medicamento que buscaba, más curiosidad sentía y a la vez más empatizaba con el sufrimiento de este hombre. Skenan resulta que es morfina y se usa para tratar dolores intensos y, entre otros, dolores asociados a infartos de miocardio. Ostras. Otra de Laxilix. Jolín, está todo lleno de medicamentos. Bueno, esperad que aquí hay más. O sea, estamos... ¡Ay! Estoy pisando lo... ¿Qué? Ostras. No sé qué he pisado, pero ha sonado... ¡Hola! ¡No! Mirad la cantidad de inhaladores rosas. Os dije que yo vi el año pasado, o sea, cuando vine, había en plan, yo qué sé, 3 o 4, pero es que fijaos cómo está el suelo de inhaladores. ¡Ostras! Y aquí, ojo, que aquí encima de la especie de estufa hay otro que está bastante más limpio y esta es su caja. Innovair. Supongo que sería eso, no sé si tendría asma o para poder respirar mejor por el tema de
su obesidad, no sé, ostras. Bueno, aquí teníamos la mesilla, pues se giró a la derecha. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no quiero pisar mucho por aquí porque está todo empapado, encharcado en algo que no sé qué es. Pero bueno, a ver, hoy ha caído una gota. Bueno, esta es la estantería donde guardaban, no sé por qué hablo en plural, es que no sé realmente. Yo pensaba que vivía él solo, pero lo de los rulos me ha dejado un poco descolocada. Pero aquí tenían sartén, olla. Y aquí más cositas, no mucho, pero sí que hay café. Fijaos, ahí hay un bote con rodajas de limón y aceite, no sé, este tipo de cosillas. Joder, tío, que no sé qué. Es que me imagino la persona que vivió aquí, me parece un poco chunga la vida que vivió. Aquí tenía el cepillo, más medicamentos aquí. Más, es que está por todas partes todo lleno de medicamentos, hasta los escondía, ya parece. Fijaos, rinofum para respirar también. Esto se ha caído de la pared. ¿Y aquí qué hay? Tijeras. Y ahí hay una carta de un laboratorio. Vale, esperad, porque esto lo desenfocaré, ¿vale? Vale, viene, efectivamente, es una carta de un laboratorio con nombre y apellidos. Para proteger su anonimato, le llamaremos Martín, pero escribiendo en internet su nombre y apellidos completos, nos encontramos con su esquela. Nacido en 1933, parece mentira, pero llegó a los 84 años de vida. Ostras. Vale, esto es globulina en sangre. No, numeración es que está en francés. No sé si lo entendéis. Hemoglobina. Una vez más, internet al rescate. El VGM en castellano se refiere al volumen corpuscular medio e indica si los glóbulos rojos son grandes. En este caso, vemos que efectivamente el valor es mayor a 100, al menos en 2009, que es la fecha en la que se hizo esta analítica. No era por mucho, pero internet nos asegura que comenzaba a tener anemia. El hecho de superar los límites de hematocritos en algunos sitios confirman que está relacionado a un exceso de consumo de alcohol. Y al lado de las cartas, cómo no, más medicamentos. Fijaos, esto sí que es una pila enorme de medicamentos, no sé qué es, Seretide. Seretide ayuda a impedir la falta de aliento, destinado a personas con asma y enfermedad obstructiva crónica, EPOC. Vale, creo que por aquí ya está todo más que enseñado. Y bueno, fijaos, aquí también tenía en la puerta colgada otra chaqueta. Seguimos con la casa, ¿vale? Aquí, como veis, es imposible casi andar sin pisar nada. Bueno, es que es imposible. Casi no, es imposible literalmente. Y ahí tenía lo que fue antiguamente su cocina, en la que sí que podría ir hasta que perdió la movilidad. Esta era la... Fijaos. ¡Buah! Está todo lleno de patés. Son botes de paté. Chicos, ya sabéis que los patés no son buenos. ¡Jo, en serio! Y latas y muchísimas conservas. ¡Guala, qué locura! Mirad, que de verdad que este sitio no es para nada en plan intacto, impactante, pero me parece que guarde todo. Haricots, judías rojas, creo. Estos son judías rojas que caducan. No se sabe qué. Están muy oxidadas, hay que tener cuidado con estas latas, ¿eh? Pues no encuentro la fecha. Haricots rouges. Jo. Confitura de cerezas. Y este sí, caduca, ojo, en 2015. Bueno, al ser una confitura, esto aguanta bastante, igual que las conservas en general. Mirad el suelo. Mirad la cocina en general. Todo el suelo está lleno de conservas y de latas y de patés, confituras y mermeladas. Esto es una locura. Mirad. Ostras, pero es que lo curioso es que esté todo tirado. Como que sí, no sé, como que acabó quizás siendo síndrome de Diógenes de verdad y comía y tiraba aquí las cosas o compraba. Porque es que están muchas sin abrir. O sea, esto está a punto de explotar. ¿Queréis que abra esto? Y probemos qué es lo que hay dentro. Vale, lo voy a dejar aquí encima. Si me acuerdo antes de acabar el vídeo, abrimos para ver qué es lo que sale de aquí. No sé, tengo muchísima curiosidad. Caducaba en 2017. Vale, pues luego lo abrimos y vemos qué hay. Esto no sé qué es, parece... no sé.
Ya, esto está lleno de todo, de yogures, de latas, de confituras. Es una locura. ¿Has visto la cocina? Pero, ¿te has parado a mirar los detalles de la cocina? Lo que hay en el suelo. Y muchas sin abrir, otra... Comida, es todo comida. Es todo comida. Zumos. Más yogures por ahí, fijaos. Buah, esto es una locura. No me voy a expandir mucho por aquí porque sé que a muchos a lo mejor esto nos gusta, ¿no? Que decís, joder, está todo destrozado, pero estoy flipando. Es que mirad. Porque es que a mí me encanta mirar detalles, tío. Mirad cómo está esto. Pegado, ¿eh? Y esto es estragón. Ostras, macho. Y no sé cómo... Que hay muchas compras aquí hechas y... De un día para otro... ¿Tiraron todo o fue dejándolo el hombre aquí porque ya no quería ni colocar? Yo qué sé, por pereza lo dejaba aquí y venía por ello. ¿Sabes? Se lo cogían desde el suelo. Es que no sé. Se me ocurren tantas cosas bizarras. Vale, vamos a ir arriba. Es que mira, por dónde voy andando, ¿eh? Todo es comida. Vale, voy a la parte de arriba. ¿Qué? Está súper mal, ¿eh? ¿Está muy mal? Pues voy con cuidado. Es que es verdad que las escaleras... Ojo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Por? Que voy con cuidado. ¿Van así? En lo más duro, que es aquí, donde pises. Ahí. Espera, que voy contigo. No, sí, hombre, que no. Que no vengas, que son 2 pesos. Madre mía, nos vamos para abajo, chicos. Ahí. Guau, mirad que acojone, ¿eh? La verdad que acojone máximo, vale. Vale, escucha un momento. Espera que me voy aquí. ¡Oh! Ya. Vale, no te pases para la ventana esa, no puedes, ¿eh? Para No, aquí. solo puedes ir hasta... ¡Hola! Das 2 pasos para adentro, Wow. izquierda y derecha y ya está, porque el suelo ahí se hunde. Espera, que no te escuchaba, estaba flipando con las cortinas. ¿El qué? Mirad aquí, otro peso. Mirad cómo está ya. Bueno, pues aquí tenemos la habitación de la planta de arriba, que como podéis ver, la vació entera. La vació en plan que la bajó abajo. Todo lo indispensable, toda la ropa, los objetos, los enseres al final que eran suyos y que le parecían necesarios tener que coger casi a diario, los bajó abajo porque esto está súper vacío, los armarios también y la ropa está toda abajo, así que está clarísimo que bajó todo abajo para no tener que subir las escaleras y tener todo mucho más a mano. ¡Qué locura! Y ahora saliendo por aquí tenemos las escaleras a la derecha, que madre mía, luego a ver cómo las bajo, porque está un poquito la cosa, fijaos arriba. Cómo está todo. Y bueno, pues aquí tenemos una pesa, una cartera ahí como mochilita con cosas dentro, pero es que no me voy a arriesgar a agacharme ahí. El cajón, fijaos la telaraña que tiene ahí. Si habrá aquí un cajón, a ver, espérate que no voy a ir para abajo. No se puede abrir, están súper duros. Bueno, toca cruzar esta habitación que me parece brutal, lo de las cortinas. Tenemos, ostras, la cartera está llena de telarañas, tío. Son apuntes, ¿eh? Pero nada, no lo voy a sacar. Es que estamos aquí encima de la zona chunga. Así que vamos a ver la habitación. Ostras, espérate que aquí... Mirad, 1992. 9ª edición de la misa. Mirad qué cartas postales he encontrado aquí dentro. Súper antiguas, tío. Y estos son como... no sé. Ah, es como un diccionario. Esto es un diccionario. Aquí había tabaco. Guay, todo esto, ojo, que son cartas. Cartas que nunca se abrieron. Bueno, pues terminaríamos con esta habitación que me ha dicho Jesús que no, mejor no pase, y es cierto porque todo lo que hay en el suelo es como carcoma, madera
podrida y está todo súper mojado. Ya hemos visto cómo está aquí el descansillo. Fijaos que en este armario me he dado cuenta que hay como una muñeca boca arriba, muy extraña, bastante grande, y luego las piernas de otra muñequita. No me voy a acercar, no me la voy a jugar, porque tan solo hay eso. Está todo muy vacío y lo que os digo, vació este hombre toda la planta de arriba y se la llevó abajo a la entrada de la casa. Aquí tan solo hay esto, un colchón y ya nada más. Vale, esto que hay aquí, fijaos que es una máquina para masajear los pies, que echabas agua y era para masajear los pies. Si tenía los pies cansados de, pues en este caso, del peso que tenía cuando andaba, luego se echaba aquí agua caliente, supongo, y masajeaba. Bueno, que ya se me olvidaba lo que os he prometido. Ya estaba yéndome y digo, espera, que yo he dicho algo a mis queridos. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Quieres verlo tú también? Pero es que eso es una locura. No pasa nada. A ver, ¿dónde lo abro? Aquí. Vale, estoy grabando cogiendo la cámara con las rodillas. O sea, no sé cómo va a salir esto. Venga, va. Lo que me llega a dar, chaval, y hasta luego, ¿Y para qué? Es que no sé por qué haces eso. Madre mía. ¿Cómo huele? Sí, huele fatal. Ha estallado, ¿eh? Y no lo abro más porque... ¡Qué asco, tío! Huele. ¡Dios! Me llega... La cosa es que no sé si me he manchado. Yo huelo, qué asco. Come on ahead, Alexander's ragtime band. ¡Ah! ¡Qué asco! Tío. Una locura. No pasa nada. No aprendo nunca, te lo juro. Ya me pasó esto en una casa con Susana, tío. ¡Ah! No, es que huele mi cara eso. ¡Oh, qué asco! Que sí, y es que huelo yo, creo. ¡Oh! Me huele el abrigo. ¡Qué asco! Dios. Joder, es que, ¿cómo os digo? Que huele a muerto, entre muerto, sucio. ¿A qué huele? Pescado podrido. Pescado podrido, mierda, muerto y sucio. Es una mezcla de las 4 cosas, solo imaginaros eso. Me han dado ganas de poeta, se me ha quitado el hambre para todo el día, ¿eh? Ya te lo digo. Adiós. El ambiente que se respira ahora mismo, entre el viento, las cortinas moviéndose, los pajaritos de fondo y esta soledad ahora mismo, la silla aquí colocada mirando hacia la ventana, me transmite un poco el tema de quizá cómo el hombre sentado vio pasar su vida hasta que finalmente el tiempo se le acabó. Disfruta hoy de la vida. El ayer ya se ha ido y el mañana puede que nunca llegue.